La mañana empezó como cualquier otra en el colegio San Vicente Mártir, en las afueras de Valencia. Niños correteando por el patio, profesores revisando cuadernos con la mirada cansada, y madres apuradas dejando a sus pequeños en la puerta antes de volver a sus rutinas. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que bajo aquella fachada de normalidad se escondía un secreto tan oscuro, tan retorcido, tan mortal. Nadie, excepto Diesel. El sol apenas comenzaba a calentar el asfalto del patio cuando Diesel, un pastor alemán de ojos profundos y andar majestuoso, patrullaba junto a su guía, el agente Álvaro. Era una mañana rutinaria, ronda de seguridad, revisión de accesos y alguna que otra sonrisa de los niños que saludaban al perro policía. Pero de repente, Diesel se detuvo. Sus orejas se tensaron, su mirada se clavó en el fondo del patio, más allá de las bicicletas aparcadas, más allá de los muros grafiteados. Allí al fondo, medio cubierto por un seto descuidado y cajas de cartón, estaba un contenedor oxidado. Un silencio helado envolvió la escena. Diesel se tensó, como una cuerda a punto de romperse. Álvaro le dio la orden habitual de continuar, pero Diesel no se movió. Lo intentó de nuevo usando un tono más firme. Diesel, sigue. Pero Diesel se plantó, con los ojos fijos en ese punto, y entonces, sin previo aviso, estalló. Ladró con furia. Tiró de la correa con una fuerza inusual, casi arrastrando a su guía hacia esa estructura metálica que hasta entonces nadie había mirado dos veces. Álvaro sintió un escalofrío. Intentó calmar a Diesel, pero algo en los ladridos del perro, un tono grave, urgente, casi desesperado, le hizo dudar. Miró alrededor. Los profesores seguían con sus tareas, los niños jugaban, y el contenedor oxidado seguía allí, como una sombra, olvidada del pasado. Podría ser que... No, imposible. Pero mientras Diesel rascaba la chapa con sus patas, la tensión crecía. Algunos niños dejaron de jugar y miraron curiosos, y una profesora se acercó preguntando qué pasaba. Álvaro se encogió de hombros, incómodo, pero dentro de su pecho una inquietud. Entonces, Diesel se volvió y lo miró directamente a los ojos. Fue solo un segundo, pero en esa mirada había algo distinto. Una súplica. Un grito silencioso. Álvaro tragó saliva y decidió seguir su instinto. Vamos a echar un vistazo. Con manos temblorosas se acercó al contenedor. Diesel no dejaba de ladrar, de arañar, de golpear con el hocico como si el tiempo se les escapara. Álvaro rodeó la estructura, revisando la puerta. Estaba cerrada con un candado oxidado, aparentemente sin importancia. Pero al acercar la oreja, escuchó un golpecito sordo, apenas perceptible como un puñetazo débil sobre metal. Se le cortó la respiración. «Alguien está dentro», gritó pidiendo ayuda a los profesores. Los gritos atrajeron a más gente. Un par de padres, una señora de la limpieza, incluso el conserje. Todos se arremolinaron alrededor del contenedor, mientras Diesel no paraba de ladrar, como si quisiera arrancar el metal a dentelladas. En este momento, permíteme recordarte algo importante. Si quieres apoyar historias como esta, llenas de emoción y coraje, no olvides suscribirte al canal Lealtad K9. Tu apoyo nos permite seguir contando estas historias que tanto necesitan ser escuchadas. Gracias. Volviendo a la escena, Álvaro pidió un cortafríos al conserje, pero nadie tenía uno a mano. La tensión aumentaba, los golpes dentro del contenedor se hacían más débiles, más espaciados, como si la fuerza se apagara. «No podemos esperar más», gritó alguien. Y entonces Diesel, sin pensarlo dos veces, saltó hacia la cerradura. Con una fuerza sobrehumana, mordió y tiró hasta que parte del candado se desprendió, golpeando el suelo con un sonido seco. La puerta del contenedor se abrió de golpe, liberando un aire rancio cargado de polvo y óxido. Dentro un silencio aterrador. Por un momento nadie se movió.
Diesel fue el primero en entrar, olfateando frenético, su hocico casi pegado al suelo. Álvaro lo siguió, con el corazón en la garganta. Y entonces allí, un niño de unos 10 años, con la ropa sucia, la cara pálida, los ojos cerrados. Álvaro se lanzó a por él, lo levantó en brazos. El chaval estaba deshidratado, temblando, como una hoja, apenas susurrando palabras que nadie entendía del todo. Diesel, con la lengua fuera, lamía las manos del niño, como si intentara devolverle la vida. Mientras pedían una ambulancia a gritos, una pregunta quedó flotando en el aire, como una nube oscura que nadie quería mirar de frente. ¿Qué hacía? ¿Un niño dentro de un contenedor abandonado en el colegio? ¿Y quién lo había encerrado allí? Las miradas se cruzaron, los murmullos crecieron, pero Diesel no dejó de mirar fijamente hacia el fondo del patio, donde una silueta se alejaba entre las sombras. ¿Acaso este rescate era solo el comienzo de algo más oscuro? La sirena de la ambulancia rompió el silencio como un cuchillo afilado cortando una tela tensa. El patio del Colegio San Vicente Mártir, que minutos antes era un hervidero de risas infantiles y juegos inocentes, ahora estaba congelado en una mezcla de miedo, incertidumbre y preguntas sin respuesta. Los padres que habían acudido corriendo tras oír los gritos se amontonaban a distancia prudente, murmurando entre ellos con las manos en la boca, como si alguien hubiera abierto una caja de secretos oscuros que hasta entonces nadie se había atrevido a tocar. El niño con el rostro sucio y los labios agrietados fue colocado cuidadosamente en la camilla. Los sanitarios trabajaban con rapidez, colocándole una mascarilla de oxígeno, revisando sus constantes. Diesel, jadeando pero con la mirada encendida, seguía pegado al pequeño, como si se negara a abandonarlo. Ni siquiera cuando Álvaro intentó tirar suavemente de su correa, el pastor alemán se movió. Se había convertido en su guardián, su sombra. Está deshidratado pero estable. Vamos a llevarlo al hospital más cercano, anunció uno de los sanitarios mirando a Álvaro con expresión grave. Hay que avisar a la policía. Esto no es un accidente. La frase cayó como una losa sobre los presentes. No era un accidente. Y si no era un accidente, ¿qué era? Mientras la ambulancia se alejaba con su sirena rompiendo el aire de la mañana, Álvaro permaneció un momento inmóvil, con Diesel sentado a su lado, la lengua colgando y el pecho subiendo y bajando rápido. El murmullo de los padres crecía, como una ola. Algunos preguntaban quién era el niño. Otros se preguntaban cómo había acabado dentro de un contenedor cerrado con candado. Y lo más inquietante, ¿quién había cerrado ese candado? El director del colegio, don Vicente, un hombre mayor con gafas gruesas y aspecto bonachón, se acercó corriendo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué tanto alboroto? Álvaro respiró hondo, intentando ordenar sus pensamientos. Un niño estaba encerrado en ese contenedor. Diesel lo encontró. Don Vicente abrió mucho los ojos palideciendo. ¿Un niño? ¿En el contenedor? ¿Pero quién? ¿Cómo ha podido pasar eso? Las miradas se cruzaron cargadas de miedo. Nadie tenía respuestas, o al menos nadie estaba dispuesto a decirlas en voz alta. Tenemos que revisar las cámaras de seguridad. La voz de Álvaro era firme, casi cortante. Don Vicente asintió, aunque parecía no estar muy seguro. Mientras caminaban hacia la sala de seguridad, Diesel no dejaba de olfatear el aire, tenso, como si aún hubiera algo más que descubrir. Su instinto le decía que la amenaza no había terminado. Álvaro lo notó también. Ese comportamiento no era normal. Diesel había entrenado años para seguir órdenes, pero hoy era diferente. En la sala de seguridad, un pequeño cuarto, con pantallas parpadeantes y olor a café frío, revisaron las grabaciones. Álvaro, con la mandíbula apretada, adelantaba las imágenes buscando alguna pista. El reloj marcaba las 7:45 de la mañana, media hora antes del inicio de clases, cuando algo llamó su atención. En una de las cámaras del lateral del colegio, un hombre con sudadera gris y capucha baja caminaba a paso rápido, cargando algo envuelto en una manta.
Para ahí, ordenó Álvaro. El vigilante detuvo el vídeo. La imagen era borrosa, pero la silueta era clara. Un hombre alto, delgado, con paso decidido. ¿Quién es ese?, preguntó Álvaro dirigiéndose a don Vicente. El director negó con la cabeza confuso. No lo sé. No reconozco a nadie, pero Diesel, al ver la imagen, gruñó. Bajo, gutural, como si reconociera ese olor, ese movimiento, esa presencia. Álvaro sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Volvieron a revisar la grabación. El hombre desaparecía detrás de las cajas, del patio, justo donde estaba el contenedor. Unos minutos después regresaba solo, caminando más deprisa, con las manos en los bolsillos y la capucha cubriéndole la cabeza. En ningún momento miraba a las cámaras. Era como si supiera exactamente dónde estaban y cómo evitarlas. Esto está demasiado planeado. La voz de Álvaro salió más grave de lo habitual. Don Vicente se pasó la mano por la frente, nervioso. Voy a avisar a los padres del niño. ¿Sabemos quién es? Álvaro se quedó en silencio, mirando fijamente la pantalla. No, murmuró, dándose cuenta de que había algo más. Espera un momento. Retrocedió el vídeo, esta vez a las 6 de la mañana. En la misma cámara se veía un coche aparcado fuera del colegio. Un coche negro, sin matrícula visible. La puerta trasera se abrió durante apenas un segundo, y alguien dejó una caja grande en la acera, al lado del contenedor. Luego, el coche se marchó. ¿Era posible que el niño hubiera sido traído en ese coche? ¿Desde dónde? ¿Por qué? Álvaro sintió como un nudo se le formaba en el estómago. Diesel, a su lado, seguía inquieto, olfateando cada rincón del cuarto como si todavía hubiera algo que no estaban viendo. Entonces, como un golpe seco, Álvaro recordó algo. El móvil que encontraron en el contenedor, junto al niño. Se giró, de golpe hacia don Vicente. ¿Dónde está el teléfono que sacamos del contenedor? Don Vicente se quedó paralizado. No sé. ¿No lo tenía usted? Álvaro sintió que el sudor frío le corría por la espalda. No lo tenía. Cuando sacaron al niño, alguien más debió recogerlo. ¿Quién? ¿Cuándo? Y lo peor, ¿qué contenía ese teléfono? Miró a Diesel. El perro lo miraba fijamente como si supiera que el peligro no había pasado. No, esto no era solo un niño atrapado. Esto era solo el principio. Fuera, el sol de la mañana seguía brillando sobre el patio del colegio. Los niños habían vuelto a jugar, los profesores a dar clase, como si nada hubiera pasado. Pero Diesel, sentado en la puerta, con las orejas erguidas y los ojos clavados en la verja de entrada, sabía que la pesadilla aún no había terminado. Porque a veces, los secretos más oscuros no se esconden bajo tierra ni tras puertas cerradas, sino a plena vista, donde nadie se atreve a mirar. El Colegio San Vicente Mártir, con sus muros de ladrillo rojo y ventanas altas, volvía a parecer lo de siempre, un lugar de aprendizaje, de juegos y risas de patio. Los niños correteaban por los pasillos, ajenos al remolino de tensión que bajo la superficie empezaba a apretar como una soga invisible. Pero para Álvaro y Diesel, nada era igual. Esa tarde, después de que el niño fuese trasladado al hospital, Álvaro se quedó en la sala de seguridad, repasando una y otra vez las imágenes de las cámaras. Cada vez que el hombre de la sudadera gris aparecía en la pantalla, sentía un nudo en el estómago. ¿Quién era? ¿Por qué había dejado al niño encerrado como si fuera un saco de basura? Y sobre todo, ¿dónde estaba ahora? Don Vicente, que había vuelto a su despacho tras una conversación tensa con la policía local, no paraba de tocarse las gafas y suspirar. A cada minuto que pasaba el ambiente se cargaba más. Esto es muy grave, Álvaro. Su voz temblaba ligeramente. Aquí no pasan estas cosas, Álvaro, sin apartar los ojos de la pantalla, murmuró. Pues ya ve que sí pasan, Diesel. A su lado no dejaba de olfatear la estancia. De repente, como si algo le golpeara,
Se tensó y dirigió la mirada al escritorio de don Vicente. Sus patas se movieron inquietas, rascando ligeramente el suelo, como pidiendo permiso para actuar. ¿Qué pasa, Diesel? Álvaro frunció el ceño. Don Vicente, algo incómodo, se aclaró la garganta. ¿Qué le pasa al perro? Pero Diesel no esperó más. Se abalanzó hacia el escritorio, olfateando insistentemente uno de los cajones. Álvaro, con el pulso acelerado, se levantó y miró a don Vicente. ¿Puedo? El director dudó un segundo, pero ante la mirada seria de Álvaro asintió. Álvaro abrió el cajón. Y ahí estaba, el móvil. El móvil que habían encontrado en el contenedor. ¿Qué hace aquí? La voz de Álvaro era un látigo. Don Vicente se puso nervioso levantando las manos. Yo no lo cogí. Alguien debió dejarlo ahí. Yo no... Pero Álvaro ya no escuchaba. Cogió el móvil con cuidado, como si quemara. La pantalla estaba bloqueada, sin código visible, pero la batería aún tenía carga. Lo encendió, y la pantalla mostró una notificación. Nueva grabación de voz, 6:12 AM. Álvaro miró a Diesel. El perro seguía alerta, como si supiera que estaban a punto de abrir una puerta peligrosa. Con el pulgar tembloroso, Álvaro pulsó sobre el archivo. Una voz grave, distorsionada, llenó la habitación. El niño es solo un aviso. Si queréis evitar más problemas, no busquéis. Esto es solo el principio. El silencio cayó como un martillo sobre los tres. Don Vicente se dejó caer en la silla, pálido. ¿Qué es esto? ¿Una amenaza? Álvaro tragó saliva. Su mente trabajaba a toda velocidad. El niño había sido dejado allí a propósito. No era un accidente. Era un mensaje, una advertencia. ¿Pero para quién? ¿Para el colegio? ¿Para alguien, en concreto? Intentó acceder al resto de archivos del móvil, pero todo estaba bloqueado. Ni fotos ni llamadas, nada más. Solo ese audio, solo esa amenaza. Diesel empezó a caminar en círculos nervioso, y Álvaro notó que algo no encajaba. Miró por la ventana. La tarde caía sobre Valencia, bañando los tejados con un tono anaranjado suave. Pero había algo en la calle, a lo lejos, que llamó su atención. Un coche negro, aparcado en la esquina con las luces apagadas. El mismo modelo que había visto en las cámaras. Sin pensarlo, Álvaro salió corriendo, con Diesel pisándole los talones. Don Vicente se quedó atrás paralizado. Al llegar a la acera, el coche arrancó de golpe y desapareció calle abajo, dejando un olor a gasolina y neumático quemado. Diesel ladraba como un loco, tirando de la correa, casi arrastrando a Álvaro. «¡Quieto! Diesel», gritó Álvaro intentando recuperar el control, pero el coche ya se había perdido entre las calles. Respirando hondo, Álvaro volvió al colegio. Su mente hervía. Había demasiadas preguntas, demasiadas piezas sueltas. ¿Por qué ese coche estaba vigilando el colegio? ¿Qué querían decir con «esto es solo el principio»? ¿Y por qué dejaron al niño allí, como un peón en un tablero de ajedrez? Esa noche, Álvaro no pudo dormir. Las imágenes del niño temblando en la camilla, las palabras amenazantes del audio, la mirada de Diesel, todo se mezclaba en su cabeza como un torbellino. A la mañana siguiente, regresó al colegio antes de que sonara el timbre de entrada. Diesel iba a su lado, serio, como si supiera que algo grave se avecinaba. Don Vicente le esperaba en la puerta, con cara de no haber pegado ojo. «Álvaro, anoche recibí un correo», le mostró el móvil. Álvaro lo leyó. «Dejad de buscar, o habrá más niños desaparecidos. Esto es solo un aviso». Álvaro se quedó helado. Diesel, a su lado, gruñó, bajo, casi imperceptible. El juego acababa de comenzar, y ellos no tenían más remedio que jugar, porque ahora lo que estaba en juego era mucho más que la vida de un solo niño. El aire en el Colegio San Vicente Mártir estaba cargado de una tensión casi palpable. Aunque las clases continuaban, como si nada hubiera pasado, los pasillos se sentían más silenciosos, las miradas más esquivas. Los profesores hablaban entre susurros.
Las madres se quedaban unos minutos más en la puerta, como buscando pistas en las caras de los demás. Álvaro llegó temprano, con Diesel caminando a su lado, más serio que nunca. El sol apenas asomaba sobre los edificios de Valencia, y la humedad del amanecer impregnaba el asfalto. Álvaro tenía el ceño fruncido y las manos en los bolsillos, repasando una y otra vez las imágenes de las cámaras en su cabeza, la voz del audio resonando como un eco molesto. El niño es solo un aviso. Esto es solo el principio. Don Vicente lo esperaba en la entrada, con el rostro desencajado y las ojeras marcadas. Han llamado esta madrugada. Su voz era apenas un hilo. Han dicho que no avisemos a la policía. Álvaro lo miró fijamente. ¿Quién ha llamado? No lo sé. Sonaba como un hombre mayor. Hablaba despacio, casi susurrando. Solo dijo eso y colgó. Diesel, a su lado, resopló y alzó la cabeza, como si percibiera algo en el aire. Su hocico temblaba, inquieto. Esto no va a parar. Vicente. Álvaro cruzó los brazos decidido. Tenemos que saber qué quieren. Don Vicente asintió, pero su mirada reflejaba miedo. ¿Y el niño? ¿Has sabido algo? Álvaro negó con la cabeza. El hospital no había dado más detalles, salvo que el niño seguía recuperándose. Apenas había hablado, y las pocas palabras que había dicho eran confusas, como si aún estuviera atrapado en una pesadilla. Pero había algo que no dejaba de darle vueltas: el móvil. Esa grabación no estaba allí por casualidad. Era una trampa, o peor aún, una advertencia. Diesel, vamos. El perro lo siguió mientras cruzaban el patio. El sol ya empezaba a calentar el suelo, y los niños comenzaban a llegar, con sus mochilas de colores y sus uniformes planchados. A simple vista, todo parecía normal, pero Álvaro notaba un ambiente raro, una mezcla de nerviosismo y miradas huidizas. Cuando pasaron junto al contenedor donde encontraron al niño, Diesel se detuvo. Olisqueó el suelo, las esquinas, los restos de polvo y óxido. Sus movimientos eran precisos, meticulosos. Y entonces, en un hueco casi invisible, debajo de una tabla suelta, Diesel empezó a rascar con fuerza. ¿Qué has encontrado, chico? Álvaro se agachó, apartando la tabla con cuidado. Debajo, entre tierra y papeles viejos, había una bolsa pequeña de tela, manchada y arrugada. La abrió con cuidado. Dentro, una pequeña llave plateada. Don Vicente, que se había acercado por curiosidad, arqueó una ceja. ¿Y eso qué es? Álvaro no contestó. Miró la llave con atención. Tenía una inscripción diminuta. A17. La mente de Álvaro se activó de golpe. A17. Eso le sonaba. De repente se giró hacia el edificio principal del colegio. «El archivo», exclamó. Don Vicente frunció el ceño. ¿El archivo del sótano? Exacto, el cuarto de archivo. La sala que apenas usamos. Se miraron. Durante un segundo, como si ambos comprendieran que estaban a punto de abrir una puerta, que quizás nunca debería haberse abierto. Diesel ladró, como animándoles a moverse. Bajaron las escaleras que llevaban al sótano. El aire era frío, cargado de humedad y polvo. Las luces parpadeaban ligeramente, creando sombras largas en las paredes. El silencio era absoluto, solo, roto por el eco de sus pasos. Frente a la puerta de metal del archivo, Álvaro probó la llave, encajó a la perfección. El clic seco del mecanismo resonó como un disparo en la penumbra. Entraron despacio. Dentro, estanterías de hierro repletas de carpetas polvorientas, cajas de cartón y documentos viejos apilados sin orden. Diesel empezó a olfatear como un loco, moviéndose entre los pasillos. Álvaro sintió un escalofrío cuando Diesel se detuvo de golpe frente a una estantería al fondo. El perro gruñó bajo, con los músculos tensos. Álvaro se acercó, apartó unas cajas y detrás encontró una carpeta negra. No tenía etiquetas, solo un número, C23. La abrió con manos temblorosas. Dentro, una colección de documentos. Nombres, fotos de niños, listados de datos personales, direcciones.
Álvaro pasó las páginas, incrédulo. Eran expedientes de alumnos, pero no eran expedientes normales. Algunos de esos nombres le sonaban. Niños que habían desaparecido en los últimos años. Casos que se habían cerrado como fuga voluntaria o desaparición sin pruebas claras. Dios mío, murmuró don Vicente, llevándose la mano a la boca. ¿Qué es esto? Álvaro no podía creer lo que estaba viendo. Las piezas empezaban a encajar. El niño en el contenedor, la llamada, la amenaza, el coche negro, la llave. Esto era mucho más grande de lo que habían imaginado, y entonces, Diesel se puso rígido, mirando hacia la puerta abierta del archivo. Gruñó bajo, casi como un aviso. Álvaro se dio la vuelta a tiempo para ver una sombra cruzar el pasillo. Una figura, alta, vestida de oscuro, que se desvaneció entre las cajas. Corrió tras ella, con Diesel a su lado. ¡Alto! ¡Policía! Pero cuando giró la esquina, el pasillo estaba vacío. No había nadie. Solo un detalle quedaba allí, en el suelo. Una tarjeta de acceso, con las iniciales GS grabadas en dorado. Álvaro la recogió, mirándola fijamente, sintiendo un nudo en el estómago. El juego acababa de escalar a otro nivel. Diesel a su lado, ladró fuerte, como si también supiera que esto no era un simple caso. Esto era una red, y estaban metidos hasta el fondo. El aire en el archivo del colegio olía a humedad, polvo y algo más, algo difícil de describir, como si el pasado guardara un aliento oscuro, suspendido en cada rincón. Álvaro, con la tarjeta de acceso en la mano, sentía cómo la adrenalina le latía en las sienes. A su lado, Diesel seguía en tensión, con el hocico levantado y las orejas erguidas, como una estatua viviente esculpida en puro instinto. GS, murmuró Álvaro, leyendo las iniciales grabadas en la tarjeta. ¿Qué demonios significa esto? Don Vicente, aún pálido, intentó responder. Aquí no tenemos ningún profesor ni personal con esas iniciales. No que yo recuerde. Álvaro lo miró, ceñudo. Esto es más grande de lo que pensábamos. Con la carpeta negra en la mano, se dirigió hacia su coche, Diesel pegado a sus talones. Don Vicente se quedó en la entrada del archivo, como un espectro, atrapado en sus propios miedos. Ya en la comisaría, Álvaro desplegó los documentos sobre la mesa de su despacho. Fotos de niños, fechas, listados de nombres. Muchos de ellos correspondían a menores desaparecidos en distintos puntos de la Comunidad Valenciana. Casos antiguos, cerrados como fugas, desapariciones sin indicios de delito. La coincidencia era demasiado grande para ser casualidad. Diego, su compañero en la unidad, entró en la sala, frotándose los ojos tras una larga noche de guardia. ¿Qué haces aquí tan temprano, Álvaro? Álvaro le lanzó la carpeta negra. Mira esto. Diego hojeó las hojas frunciendo el ceño. ¿De dónde ha salido esto? Álvaro cruzó los brazos, mirando fijamente a su colega. Del archivo del Colegio San Vicente Mártir. Y no me preguntes, ¿cómo ha llegado allí? Diego silbó bajo. Esto es un marrón. Un marrón, sí, asintió Álvaro con un tono grave. O algo peor. Pasaron la mañana intentando atar cabos. Diego contactó con la central de datos, revisaron nombres, casos cerrados, coincidencias. Y fue entonces cuando surgió un dato inquietante. La mayoría de esos expedientes estaban vinculados a una misma persona. Gabriel Salinas. Gabriel Salinas. Las iniciales GS. ¿Quién es ese? Preguntó Diego, sacando información de la base de datos. Álvaro se quedó en silencio un momento, leyendo la ficha que apareció en la pantalla. Gabriel Salinas, 54 años, exprofesor de educación física. Trabajó en varios colegios de la Comunidad Valenciana, incluido el San Vicente Mártir. Expedientado y despedido hace 5 años por conductas inapropiadas. Conductas inapropiadas, murmuró Álvaro, su voz cargada de ironía.
Qué manera tan elegante de decir que era un depredador. Diego asintió, serio. Y ahora está desaparecido. Nadie sabe de él desde hace meses. Álvaro cerró los ojos un segundo. Las piezas encajaban. El contenedor, la amenaza, los niños, la carpeta negra. Todo apuntaba a ese hombre. Pero había algo más que no cuadraba. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ese mensaje tan claro? El niño es solo un aviso. Mientras Álvaro y Diego hablaban, Diesel empezó a inquietarse. Gruñía bajo, caminando de un lado a otro de la sala, como si presintiera algo. Álvaro lo notó enseguida. ¿Qué pasa, chico? Diesel se quedó mirando fijamente hacia la ventana. Álvaro se levantó y apartó la cortina. En la acera de enfrente, un coche negro, el mismo coche negro, estaba aparcado. Las lunas tintadas ocultaban al conductor. No puede ser, dijo Diego ya de pie. Álvaro no lo dudó. Bajó corriendo las escaleras, Diesel a su lado. Cruzó la calle casi sin mirar, pero cuando llegó al coche, ya no había nadie. Las puertas estaban cerradas y al asomarse, solo encontró un sobre blanco pegado al parabrisas. Lo abrió allí mismo. Dentro, una nota escrita a mano, con letras grandes y toscas. La próxima vez, Diesel no podrá salvarlos. Álvaro se quedó, helado. Diesel, a su lado, gruñía como una fiera, con los colmillos al descubierto. Volvió a la comisaría, con la nota en la mano, sintiendo que el tiempo jugaba en su contra. Diego lo miró pálido. Esto es una amenaza directa. Álvaro, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proteger a esos niños. A todos. La voz de Álvaro era dura como el acero. Y vamos a encontrar a ese hijo de puta, cueste lo que cueste. Esa tarde, volvieron al colegio. Álvaro reunió al personal y pidió una lista completa de los alumnos que habían desaparecido en los últimos 10 años, o que hubieran sido retirados del colegio sin justificación clara. Don Vicente, nervioso, proporcionó los datos, y cada nombre era una piedra más en el peso que caía sobre Álvaro. Todos coincidían con los expedientes de la carpeta negra. Mientras Diesel olfateaba cada rincón, Álvaro revisaba los nombres. Y entonces un detalle le llamó la atención. Una dirección. Todos los expedientes incluían una dirección en común. Un número de cuenta de un banco suizo y una referencia. Finca La Albufera. ¿La Albufera?, preguntó Diego asomándose, por encima de su hombro. ¿La de aquí, la de Valencia? Sí, respondió Álvaro con el corazón acelerado. La Albufera, el lugar donde los turistas iban a ver las barcas, a comer paella, a pasear al atardecer. Un paraíso tranquilo a las afueras de la ciudad. ¿Cómo podía encajar un sitio así en una red de desapariciones de niños? Álvaro levantó la vista. Diesel seguía tenso con la mirada clavada en él, como si supiera que lo peor aún estaba por llegar. Y en su interior, Álvaro lo supo también. Estaban a punto de meterse en la boca del lobo. La Albufera de Valencia amanecía tranquila, como siempre. Las barcas dormían ancladas en los embarcaderos, las cañas se mecían con la brisa, y el aroma a arroz recién cocido se escapaba de alguna barraca cercana. Era un rincón de paz. Al menos, a simple vista. Álvaro llegó temprano, acompañado de Diego y Diesel. El coche avanzaba por caminos de tierra bordeados de juncos altos. El sol se filtraba entre las ramas, pero la atmósfera estaba cargada de algo denso, casi pegajoso. Diesel no dejaba de olfatear el aire, nervioso, con las orejas en punta. Aquí. Huele raro, Álvaro?, comentó Diego intentando quitarle hierro al asunto, aunque en el fondo sentía un nudo en el estómago. Álvaro no respondió. La finca señalada en los documentos se alzaba al final del sendero. Una casa grande, blanca, de aspecto descuidado, con las persianas bajadas y la pintura desconchada. Al lado, un almacén viejo y un cobertizo de madera. Todo demasiado silencioso. Demasiado tranquilo para mi gusto, murmuró Álvaro.
Pararon el coche y se acercaron a pie con Diesel tirando de la correa. El perro gruñía, olfateando el suelo y los rincones. De repente, Diesel se tensó, se detuvo en seco y comenzó a ladrar con una furia que les erizó la piel. Corrió directo hacia el cobertizo. Álvaro y Diego lo siguieron a toda prisa. La puerta estaba cerrada con candado, pero Diesel se lanzó contra ella con tanta fuerza que crujió. Álvaro sacó la pistola, golpeó la cerradura con la culata y entraron. El olor les golpeó como un puñetazo en el estómago. Humedad, gasolina, madera vieja y algo más. Un hedor que ninguno quería reconocer. En una esquina había cajas apiladas y un escritorio cubierto de papeles desordenados. Álvaro revisó los documentos, listados de nombres, cuentas bancarias, direcciones. La misma red que habían visto en la carpeta negra, pero ampliada. «Mira esto, Álvaro», dijo Diego, levantando una carpeta con fotos de niños. Álvaro sintió un escalofrío. Eran niños desaparecidos de diferentes partes de España. En ese momento, Diesel se lanzó hacia una trampilla medio oculta bajo una alfombra sucia. Gruñía como un lobo. Álvaro la levantó. Unas escaleras de madera bajaban hacia un sótano oscuro. «Vamos». Álvaro tragó saliva. Bajaron despacio. Las paredes estaban húmedas, con manchas de moho. El aire era espeso, casi irrespirable. Diesel iba delante, con el hocico pegado al suelo. Al llegar abajo, encontraron una habitación pequeña, mal iluminada, con camas viejas y mantas sucias. Y allí, acurrucados, con los ojos desorbitados, había 3 niños. Los niños estaban pálidos, con marcas en las muñecas y las piernas. Uno de ellos sollozaba. Diesel se acercó, olisqueándolos suavemente como si quisiera calmarlos. Álvaro sintió un nudo en la garganta. «Tranquilos, chicos, ya estáis a salvo», dijo en voz baja, intentando no quebrarse. Diego llamó de inmediato a la central para pedir refuerzos y asistencia médica. Mientras subían a los niños para sacarlos de allí, un ruido los alertó. Un coche arrancando a toda velocidad. Álvaro corrió afuera con Diesel a su lado y vio el coche negro alejarse levantando una nube de polvo. «Es él». Gabriel Salinas saltó al coche patrulla y arrancó tras él, con Diesel en el asiento trasero, ladrando como un loco. Diego venía detrás en otro coche. La persecución fue breve. En un cruce, Gabriel perdió el control y se estrelló contra un poste. Salió tambaleándose, con la ropa sucia, el rostro desencajado. Intentó correr, pero Diesel saltó del coche, lo derribó de un zarpazo y lo inmovilizó. «Quieto, hijo de puta», gritó Álvaro, esposándolo mientras Gabriel balbuceaba palabras incoherentes. Los refuerzos llegaron minutos después. Ambulancias, coches de policía, periodistas. La finca quedó acordonada. Los niños fueron atendidos. Y Álvaro se quedó un momento aparte, apoyado contra el coche, con Diesel sentado a su lado, jadeando. Miró al horizonte, hacia la laguna, donde el sol empezaba a ponerse, tiñendo el agua de dorado. Respiró hondo, sintiendo el peso de lo vivido. Diesel lo miró, moviendo la cola suavemente. «Buen trabajo, compañero», le dijo acariciándole la cabeza. La pesadilla había terminado. Al menos, de momento. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia. ¿Qué opináis de la valentía de Diesel y de la importancia de no ignorar los pequeños detalles que pueden salvar vidas? ¿Creéis que el instinto de un perro como Diesel puede ser más poderoso que cualquier tecnología? Nos encantará leer vuestros comentarios. Hasta la próxima historia.